¿Hay algún hermano que nos visite el día de hoy? ¿Algún hermano que nos visite el día de hoy? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos visite el día de hoy? Bueno, ¿cómo le decimos a nuestro hermano Sergio? Bienvenido y que el Señor le bendiga, ¿verdad? Hacemos esto, pues, las puertas de esta iglesia están abiertas para usted y para todos aquellos que quieran venir. Y le informamos, ¿verdad?, de que el pastor de esta congregación es el hermano Mario Gutiérrez. Para cualquier consulta, consejería, pues allá está la oficina de él. Es bueno aclararlo, ¿verdad?, para que sepamos, pues, quién es la autoridad aquí que Dios ha delegado. Ahora vamos a orar, hermanos, para presentarle esta enseñanza al Señor y que el Espíritu Santo tome control de todo lo que vayamos a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, nos depositamos en tus manos, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, por los hermanos que utilizaste en la alabanza, por los hermanos que tuvieron participación, Señor. Gracias, Dios, síguelos usando grandemente, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Ahora nos disponemos a escudriñar, a profundizar en tu palabra. Espíritu Santo, toma el control de mi mente, mi corazón, mis emociones, Señor. Que no hable con sabiduría humana, Dios, sino con la sabiduría que desciende de lo alto, esa sabiduría que nos da el Espíritu Santo, Señor. Esa sabiduría y esa palabra que cambia, transforma, Señor, y redarguye los corazones. Ahora nos disponemos, Señor, en tus manos para que tomes el control. Ato al diablo y a sus demonios. Toda fuerza contraria que se quiera mover en los cuatro costados de este lugar, lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hago esta pregunta. ¿Puede el espíritu de un hombre muerto volver al mundo de los vivos? El hermano dice que no. Sí, volver al mundo de los vivos. Bien. El espíritu de un ser. Sabemos que el hombre, Dios es quien da el espíritu al hombre. Cuando el hombre muere, el espíritu va ¿a quién? A Dios, porque Él fue el quien lo dio. Bien. Vamos a desarrollar este estudio en Saúl, en Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3 al 25. Esta enseñanza la di hace algunos años atrás. Vamos a ver qué dice la palabra, porque aquí el veredicto final lo tiene la palabra de Dios. Primera de Samuel 28, del capítulo 3 al 25. Entonces, ahí vamos a desarrollar la enseñanza. Saúl y la pitonisa de Endor. Vamos a partir de que a esas alturas
ya Samuel había muerto. ¿Quién era Samuel? ¿Ah? Un profeta de Israel. ¿Y quién era ese profeta? ¿O cuál era la función de los profetas en el Antiguo Testamento? Era el intermediario entre Dios y el pueblo. Dios hablaba única y exclusivamente por los profetas. La voz de Dios, así es. Cuando un profeta de Dios hablaba Dios. Entonces vamos a ir a Primera de Samuel 28. Entonces vamos a ver algunos aspectos importantes que vamos a ir desarrollando en esta enseñanza. Samuel ya había muerto, eso lo dice Primera de Samuel capítulo 25, versículo 1. ¿Ya? Número 2, aquí vemos que Saúl en sus inicios tenía el celo de Dios, ese celo por cumplir la voluntad de Dios. Y fíjense lo que dice en el versículo 3. Samuel ya había muerto y todo Israel había lamentado su partida. Lo habían sepultado en su ciudad en Rama, y Saúl había quitado del país a los que evocaban a los muertos y a los adivinos. Fíjense que habla de dos grupos: a los que evocaban los muertos y a los adivinos. Entonces, ¿qué es la nigromancia? La nigromancia es una rama de la adivinación que se dedica al vaticinio del futuro mediante la invocación de un espíritu. Esa es la nigromancia. Entonces, vamos a ir siguiendo el hilo de lo que vamos a ir desarrollando para que nos demos cuenta de qué es lo que la palabra de Dios habla al respecto. Miren lo que dice Deuteronomio 18, 19, 14, donde Dios manda a Israel y le prohíbe, dentro de esas prohibiciones, de que evocaran a los muertos o realizaran esas prácticas paganas que hacían las naciones circunvecinas. Que alguien me lea Job, capítulo 7, versículo 9 al 10. Sí, del 9 al 10, por favor. Y fuerte para que lo escuchen. Sí. Bien. Entonces, ¿por qué Saúl fue rechazado por Dios? ¿Por qué Dios no le hablaba a Saúl? Eso lo hemos leído, se ha predicado aquí en innumerables ocasiones, creo que todos sabemos eso. ¿Por qué Dios rechazó a Saúl? Porque él desobedeció. ¿Qué fue lo que desobedeció? Cuando él lo manda a la guerra contra Amalek,
¿Qué fue lo que Dios le pidió a él? ¿Ah? Que los matara a todos sin excepciones. Amén. Así es, ¿verdad? Él agarró lo mejor. O sea, ¿qué hizo? Desobedeció a Dios. Y muchas veces, cuando desobedecemos a Dios, lo que Él nos manda, provoca rebeldía. Y la rebeldía es como pecado de adivinación. Por cuanto esto hiciste, le dice Dios a través del profeta, Dios te ha desechado y le ha entregado el reino a uno mejor que tú. Entonces hay que ir siguiendo la secuencia de que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene una causa. Mire, desde el momento que usted está vivo, usted tiene oportunidad. No es la gravedad del pecado, sino la condición del corazón. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Si Él se hubiera humillado, si hubiera contristado su corazón de saber que había fallado a Dios, Dios lo hubiese perdonado. Pero Saúl nunca se arrepintió de corazón. Entonces, al contrario, él lo que hacía era rebelarse cada día más contra la voluntad de Dios. Entonces, hay unas preguntas que vamos a ir desarrollando en la enseñanza. Entonces, cuando Saúl consultó a Dios, ¿qué respuesta obtuvo? ¿Verdad? Ya dijimos por qué Dios lo había desechado, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver qué Él le añade a la sentencia de Dios. Cuando Saúl consultó a Dios, versículo 6, estamos en 1 Samuel capítulo 28, versículo 6. Y dice, y consultó Saúl a Jehová, pero no respondió. ¿Quién no respondió? Dios no respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. El último en este grupo es el profeta, que era la voz autorizada por Dios para decir lo que Dios, para expresar la voluntad de Él. Entonces en el versículo 28:13 dice, los filisteos, vamos a partir desde el 7. Entonces Saúl dijo a sus servidores, buscadme una mujer que sepa evocar a los muertos, para que yo vaya a ella y consulte por medio de ella. Miren bien una cosa, cuando Saúl empezó en su reinado, en sus primeros días, el celo de Dios estaba en su corazón. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando él llegó al reinado, ¿qué fue lo que hizo? Exterminó a todos los adivinos y los expulsó. Pero ahora, lo que en aquel entonces era malo y abominable,
para Dios, para Él, ahora lo llama bueno. Es un peligro empezar diciendo, muchas personas han empezado diciendo que esto conforme a la sana doctrina, pero hoy en día el mensaje es otro. Ahora a lo malo lo llaman bueno. ¿Ya? Y a lo bueno lo llaman malo. Es un peligro. Después que él había destruido a todos estos enemigos del Señor, ahora mire lo que él dice: buscadme una mujer que sepa evocar a los muertos, para que yo vaya a ella y consulte por medio de ella. A medida que vamos a ir desarrollando esto, se va a ir poniendo un poco más interesante. Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa, versículo 8, y fue con 2 hombres. Llegaron de noche a la mujer y le dijo: por favor, evócame a los muertos y haz que suba quien yo te diga. Quien yo te diga. Pero la mujer le respondió: he aquí, tú sabes lo que ha hecho Saúl, cómo ha quitado del país a los que evocan a los muertos y a los adivinos. Todavía la pitonisa no sabe que él es Saúl, aquel que aborrecía esas abominaciones. Ahora él las está practicando. ¿Cómo se debe de estar burlando el diablo de Saúl? Aquellos que perseguías, hoy vienes postrado y de rodillas a clamarme a mí. No vale la pena. Y aquí tú sabes, pues, versículo 9, ¿por qué pues pone una trampa a mi vida para causarme la muerte? Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Vamos a entender esto desde el punto de vista de que lo que diga él no tiene ningún efecto, pero el juramento que le está haciendo es tan solemne que por el nombre de Dios o por el nombre de Jehová, a ella no le va a pasar nada, porque él lo ha dicho. No es que Jehová le va a perdonar la vida a la pitonisa, no, sino que él le da su palabra de que así tan solemne es hacer un juramento a Jehová, así él mismo hará cumplir su palabra en respetarle la vida. Entonces la mujer preguntó, vaya siguiendo el hilo: ¿a quién haré que suba? Él respondió: haz que suba Samuel. Al ver la mujer a Samuel, gritó fuerte. Y la mujer habló a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. No era muy difícil, ¿verdad? Tratar de interpretar quién era el que estaba buscando una respuesta. Si él quiere que venga Samuel, el que está aquí es Saúl. ¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo: no tengas miedo. ¿Qué has visto? La mujer respondió a Saúl:
he visto un ser divino que sube de la tierra. Entonces, la pregunta es, ¿qué vio la pitonisa? ¿Ah? ¿Es Samuel? Bien. ¿Ah? Ok. He visto un ser divino que sube de la tierra. Entonces él le preguntó, ¿qué aspecto tiene? ¿Ser divino o dioses? Dicen algunas Biblias, ¿verdad? ¿Ah? Dioses. ¿Por qué si dice dioses y habla en plural, no estamos evocando a un grupo de Samuel? ¿Ah? Está evocando a un hombre, pero ella dice, suben dioses. Cuando nos referimos a dioses, es lo mismo que decir demonios. Dice el Señor que a Él lo hizo menor que los dioses. No, la Escritura dice que Jesús se hizo menor que los ángeles. Eso somos nosotros los seres humanos, menor que los ángeles por nuestra condición. No menor que dioses. Este es un tema que ha sido un quebradero de cabeza para muchos. Pero si uno lo analiza correctamente, usted se va a dar cuenta que la misma Escritura da la respuesta, ¿verdad? He visto dioses que suben de la tierra, usa el plural. ¿De dónde subía el espíritu? De abajo. ¿Ah? Correcto. Aquí hay un punto muy interesante. El Hades, donde iban los muertos, antes que nuestro Señor Jesucristo muriera y resucitara, el Hades estaba compuesto de dos compartimientos. Uno donde estaban los hijos de Abraham y otro donde estaban los condenados. Esa descripción usted la puede encontrar mejor cuando tenga la oportunidad. Léalo en Lucas capítulo 16. Cuando murió el rico y Lázaro. ¿Verdad? Ahí estaba el paraíso. Lo único que los dividía era un abismo. ¿Verdad? Los justos, los que estaban en el seno de Abraham, no podían pasar hacia donde estaban los que estaban en tormento, y no creo que haya alguien que quiera ir ahí. Sería más de tonto. Sí es posible querer pasar del lugar del tormento al lugar de reposo, porque la Biblia así lo dice. ¿Qué quería el rico? Pasar ese abismo. Pero no se puede. Porque Abraham le dijo, no es posible. Los que están allá no pueden pasar para acá y los que están acá no pueden pasar hacia allá. Cuando Jesús resucitó, trasladó ese lugar de reposo o el paraíso hacia el cielo.
al tercer cielo, mientras que ellos siguen en el mismo lugar. Ustedes saben de la experiencia que tuvo el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que fue llevado ¿a dónde? Al tercer cielo, donde está ¿qué? El paraíso. Cuando Cristo resucitó, dice que se lo llevó. Llevó cautiva toda cautividad. Entonces ahí nada más quedaron los condenados en tormento, los que no tenían ninguna escapatoria. Entonces, era posible de que eso se diera, ¿verdad? Que subiera. Ahora, ¿qué entendió Saúl? Fíjense bien. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, debemos de ver quiénes son los personajes que participan en el relato y no comenzar a hacer presunciones o conjeturas de cosas que Dios no ha dicho. Lo importante es ver lo que la Escritura dice. ¿Qué entendió Saúl con respecto a esto? Veamos lo que dice el versículo 14. Entonces le preguntó, ¿qué aspecto tiene? Ella respondió, sube un hombre anciano envuelto en un manto. Saúl entendió que era Samuel. Saúl estaba tan perturbado que él quería oír lo que él quería. Muchas veces nosotros queremos oír lo que a nosotros nos conviene, pero no es así. Dios va a hablar y va a decir lo que Él cree que tú necesitas. Saúl entendió que era Samuel e inclinando el rostro a tierra se postró. Aquí dice, estoy en el versículo 14. ¿Ya? ¿Quién fue el que entendió que era Samuel? ¿Ah? Saúl. En ningún momento la Escritura dice de que era Samuel. Y la Escritura es bien clara cuando dice, y así dice Jehová. Para que no haya ninguna tela de duda de que quien habló fue Dios. Aquí quien entiende que era Samuel fue Saúl. Peor aún, se postró. Y me llama la atención de que Samuel no dice nada. Ante quien los israelitas eran muy estrictos en postrarse ante cualquier figura o cualquier nombre o hombre alguno. Eran muy estrictos en eso. ¿Por qué? Porque el único al cual se le debe postrar y adorar es a Dios, nada más. ¿Por qué Jesús nunca cuestionó cuando se postraban y lo adoraban?
¿Por qué nunca cuestionó eso? Porque simple y sencillamente Él era Dios. Él era Dios. Entonces Samuel preguntó a Saúl, fíjense bien, mire. Dice Apocalipsis, para reforzar esto, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas, son estas palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Solo a Dios se puede adorar. ¿Qué pasó? Dimos una enseñanza hace algunos jueves acerca del caso de Cornelio. Para los que estuvieron en esa enseñanza, cuando hablamos del caso de Cornelio, cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, ¿qué hizo Cornelio? Se postró a adorar a Pedro. ¿Y qué le dijo? Levántate, yo soy hombre igual que tú. Porque el único digno de toda adoración, al único que nos podemos postrar y adorar, es a Jesús. Hablando el apóstol Juan, cuando estaba exiliado en la isla de Patmos, miren lo que dice Apocalipsis 22 del 8 al 9. Yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Entonces, hasta ahí, ¿verdad? ¿Estamos claros? Entonces, miren lo que sigue diciendo la Escritura. ¿Por qué me has molestado haciéndome subir? Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos combaten contra mí y Dios se ha apartado de mí. No me respondió más ni por medio de profeta ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿para qué me preguntas a mí? Puesto que Jehová se ha apartado de ti, se ha vuelto tu adversario. Y Jehová ha hecho lo que dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu prójimo, a David. ¿Esa es alguna información nueva? No, ya eso lo había profetizado Samuel cuando estuvo vivo. Entonces, Satanás se disfraza como ángel de luz. Y por eso es que la Escritura nos manda a que probemos los espíritus. ¿Y cómo los vamos a probar? ¿Cómo los vamos a probar?
primero con espíritu de discernimiento, y que lo que diga sea conforme a la palabra. Porque ante la palabra no hay nada que se pueda resistir. Satanás lo que es un falsificador, un imitador. Él trastorna y tergiversa la verdad de Dios. Pero él nunca ha hecho nada original, más que rebelarse contra su creador. Pero de ahí de lo demás es imitación. Imitación. Entonces, continuamos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ah? Samuel. Ajá, sí, Saúl. Saúl ya había sido desechado, ¿verdad? Ya él había sido desechado como rey por las razones por las cuales ya dijimos, y por algo más que vamos a agregar, que Dios le agrega a su pecado, que lo vamos a ver más adelante. Además, Jehová entregará a Israel y también a ti en manos de los filisteos. Mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra tan largo como era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Mire, cuando Saúl se aparta y la presencia de Dios se aparta de él, dice la Escritura que un espíritu lo atormentaba. Mejor leámoslo como dice la Escritura, ¿verdad? A este punto ya Dios había desechado a Saúl. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Porque cuando nosotros pecamos, contristamos al espíritu y se aparta. Y un espíritu malo de parte de Jehová le atormentaba. Fíjense bien, la Escritura es bien clara al decir que un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. O sea que ese espíritu no venía del diablo. ¿Lo están leyendo? ¿Ah? ¿Ah? Pero Dios lo dice bien claro. Si realmente Dios hubiese querido, ¿cómo Dios va a utilizar a una pitonisa, a una divina, para hablarle a un hombre que ya él había desechado? Está contra toda lógica y contra la palabra de Dios. Porque si no hubiese Dios dicho de que Él lo enviaba. Pero aquí es bien claro y dice en el versículo 15: entonces los servidores de Saúl le dijeron: he aquí un espíritu malo de parte de Dios te
En esta escena que estamos viendo en 1 Samuel 28, nosotros no vemos en ningún lado que habla Dios. Cuando Dios habla, es bien claro en decirlo en su palabra. Bueno, hermano, pero ¿qué tiene que ver eso ya ahora con la gracia? Tiene que ver mucho. Que alguien me lea Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 9 al 12. Van a ver que el caso es similar a la cita que hemos leído. Capítulo 2, versículo 9 al 12. Ahí vamos a hacer un alto. Por esto Dios, ¿qué dice? Les envía un espíritu engañoso. ¿Con qué propósito lo envía? ¿Por qué? Porque rechazaron la verdad. ¿Cuál verdad? A Cristo Jesús, el mensaje, el verdadero, el enviado de Dios. Continuamos, hermano. A fin que sean condenados. Entonces, cuando Dios habla y están involucradas las fuerzas del mal en el asunto, Dios lo especifica con nombre y apellido. Vámonos al 28 ya para ir aterrizando. Entonces Saúl, he aquí, luego la mujer vino a Saúl, al verle tan aterrorizado, le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz, he arriesgado mi vida y he escuchado las palabras que me has hablado. Ahora pues te ruego que tú también escuches la voz de tu sierva, permíteme poner delante de ti un pedazo de pan a fin de que comas y recuperes fuerza para seguir tu camino. Él rehusó diciendo: no comeré. Pero sus servidores junto con la mujer le insistieron y él escuchó. Luego se levantó del suelo y se sentó sobre la cama. La mujer tenía en la casa un ternero engordado y se apresuró a matarlo. Luego tomó harina, amasó, coció con ella panes sin levadura, lo puso delante de Saúl y de sus servidores. Después que comieron, se levantaron y partieron aquella misma noche. Esa fue la última comida que tuvieron, porque muy pronto después de eso, Saúl cayó en manos de su enemigo, como Dios lo había hablado a través de su profeta, no a través de la pitonisa, porque fue una posesión demoníaca. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ¿qué le dijo el rico cuando estaban en el Hades? Permíteme que vaya y les diga a mis hermanos, ¿verdad?, de que este lugar es real. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, a ellos oíd. Si hubiese alguna posibilidad que de los muertos
fueran, la Escritura lo hubiese dicho. A Moisés y a los profetas tienen. ¿A quiénes tienen hoy el mundo? ¿Ah? A los evangelistas, a los pastores, a los maestros y a todos aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación. A ellos hay que escuchar, porque ellos son enviados por Jesús. Y porque la palabra así lo dice, ¿verdad? Id y haced discípulos a las naciones. Entonces, ¿cómo llega la salvación a nuestra vida? ¿O cómo llegó? A través del bendito mensaje de la palabra de Dios. Todos los que estamos aquí, de una forma u otra, llegó ese mensaje. Y una vez que nosotros hicimos caso a ese llamado, Dios nos salvó y nos dio su espíritu para que habitara en nosotros. Entonces, Dios nunca va a usar a alguien que abomina para enviar un mensaje a un hombre que ya había desechado. Está contra toda la palabra del Señor. Si tenía que hablar Dios, ¿a quién iba a enviar? A un profeta. Así dice el Señor, pero el mensaje que él iba a llevar no era nada agradable. ¿Por qué? Porque el profeta iba a repetir o a decir lo que Dios decía. Y hoy en día debe de ser así. Nosotros debemos de predicar y enseñar lo que Dios manda y lo que es de edificación para la iglesia, no lo que a ustedes les agrade. Porque si yo busco agradarlos a ustedes, no sería siervo de Dios. Pero la palabra nos manda a que prediquemos y enseñemos conforme lo que está escrito aquí. Entonces, ¿cómo terminó Saúl? Vámonos a Primera de Crónica. Capítulo 10. Versículo 13 al 14. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 al 14. Y dice: así murió Saúl por la infidelidad que cometió contra Jehová, respecto a la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a quien evoca a los muertos pidiendo consejo, en lugar de pedir consejo a Jehová. Por esta causa, él le hizo morir y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. El deseo de Dios no era la muerte de Saúl, como tampoco es el deseo de Dios la muerte y la perdición del hombre. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que el hombre sea salvo.
aún en medio de ese fracaso, si él se hubiese volteado a Dios de corazón, se hubiera humillado y se hubiera arrepentido de su maldad, Dios lo levanta. Pero él no lo hizo. Al contrario, añadió más pecado al pecado que ya tenía. Entonces aquí la palabra nos confirma de que en ningún momento fue Samuel el que estuvo ahí, sino una personificación de un demonio que se hizo pasar por Samuel. Porque en ningún momento Saúl vio a Samuel. La escritura no lo dice, en ningún momento él lo vio. Él le preguntó a la adivina, y la adivina, que era controlada por el mismo diablo, hizo como él quiso. Se burló en la misma cara del propio Saúl. Porque este que me echó fuera, este que echó a los adivinos y a mis servidores, hoy vino postrado a mí a buscar una palabra. La encontró, no encontró absolutamente nada, porque en el diablo y en el mundo no vamos a encontrar nada bueno. Todo lo bueno desciende de Dios, de Dios, de Dios. No hay otro. Lo demás, el mundo y el diablo, lo único que quieren es la destrucción de tu vida. Él vino a matar y a destruir. Así que no piense por ninguna razón del mundo de que usted saliéndose del redil, saliéndose del evangelio, y en el mundo usted va a encontrar paz. No la va a encontrar de ninguna forma. Por eso debe estar alerta ante los engaños del diablo. Porque mire lo que dice, ya para terminar, Primera de Corintios, vamos a irnos aquí. Perdón, Segunda de Corintios 11, 13 al 14. Segunda de Corintios 11, 13 al 14. A ver, alguien que me lo lea fuerte ahí. Amén. Más fuerte. O sea que el diablo también tiene sus apóstoles. El diablo también tiene sus pastores. El diablo también tiene sus maestros. Porque él se disfraza como ángel de luz. Pero nosotros estamos alerta para ver cualquier cosa que no provenga de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a estar alerta? Simple y sencillo, ¿verdad? No es una fórmula tan compleja ni tan difícil. Probando lo que se dice según la palabra. Todo lo que se diga o se haga debe ser conforme al mandato de Jesús, lo que él dejó escrito. ¿Qué sucedió con Samuel, con Saúl? Él cosechó lo que sembró. ¿Ah? Algunos dicen de que él se salvó o no se salvó. Bueno, es muy difícil, ¿verdad? ¿Cómo murió?
Todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Ah? Se suicidó. La Biblia dice que ningún homicida heredará el reino de Dios. Pero es triste, ¿verdad? Mientras hay vida, hay esperanza. El problema es que cuando morimos, si hemos hecho caso omiso a los llamados de Dios, puede ser demasiado tarde, como fue para aquel hombre rico y como lo fue para muchos que construyen y están elaborando grandes proyectos sin saber de que una voz puede venir hoy en la noche y decirte: necio, hoy vienen por tu alma. Pero gloria a Dios por los que estamos aquí, ¿verdad? Porque hemos sido salvos y redimidos con la sangre de Jesús. Y si hoy nos tocara presentarnos delante de Él, ¿cómo diríamos? Gracias, Señor, ¿verdad? Porque como decía Pablo, he peleado la buena batalla. ¿Ah? He acabado la carrera. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que Dios tiene preparada en el cielo, no solo para mí, sino para todos aquellos que esperan su venida. Dios nos ha dado armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Fortaleza. O sea, puede levantar una fortaleza grande el diablo contra nosotros, pero aún con todo y eso, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria, el poder y el imperio. A ti, Jesús, sea toda la adoración. Así pues, sea Dios bendito. Y nada más me queda decir: hasta aquí el Señor me ayudó. Así que voy a dejar a la pastora, la hermana Iliana,